¿Sabías tú que todos los sueños quieren decirte algo? Que absolutamente todos los sueños están tratando de comunicarse contigo. De eso se tratan los sueños. Hoy día vamos a hablar de los sueños, de sus significados y todo lo demás, ¿sí? Bien, este tema es muy amplio. Muchísima gente vive apasionada con esto de los sueños. Y hay interpretaciones de los sueños de todos los tipos, de todos los que te puedas imaginar, ¿no? Desde soñé con muertos, soñé que me moría, soñé que se moría alguien. Pero ¿hasta dónde esos sueños nos quieren decir algo de nosotros? ¿O qué están tratando de decirnos? ¿Qué pasa con los sueños? ¿De qué están hechos? ¿Son simplemente jugarretas de la mente? ¿O están tratando de comunicarse con nosotros de alguna manera? Hay personas que aseguran que tienen sueños premonitorios, que en sus sueños pueden ver cosas. Otras personas dicen que no, que los sueños son y no significan nada más, etcétera. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú que sean todas esos sueños, esas cosas vividas durante el momento en que estamos durmiendo? Hablemos un poquito de más o menos qué es lo que pasa o en qué momento es que soñamos, qué es esto de los sueños. Para entender más o menos cómo se dan los sueños, tenemos que tener claro que el sueño se presenta en lo más profundo de nuestro dormir. Es ahí donde recién se presenta el sueño, porque el sueño tiene varias etapas, tiene de 4 o 5 etapas, y hay una que se conoce como la etapa REM, que es el sueño, que es nada más que el sueño profundo, ¿no? Sin entrar en mayores conceptos, es el sueño profundo. Es ahí donde en realidad comenzamos a soñar, ¿no? Estamos desconectados de la realidad y comenzamos a soñar. Pero ¿qué es eso que soñamos? ¿De dónde vienen esas imágenes? ¿De dónde vienen esas historias? ¿De dónde vienen esos sueños pero tan vividos? En determinado momento uno se levanta y dice, pucha, el sueño era como realidad, o sea, es tan vivido. A veces queremos recordarlo, unas veces los recordamos con facilidad, otras veces nos es un poco complicado recordarlos, o los recordamos al comienzo del día y luego ya no los recordamos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta, lo que debemos de primero de recordar es estos conceptos del famoso consciente, el subconsciente y el inconsciente, que son los que entran a tallar en esto que nosotros llamamos sueños, en esta experiencia vivida en realidad, porque la vivimos mientras está sucediendo, llamada sueño, ¿no? Más o menos, para darte un ejemplo, es el inconsciente, o el consciente, perdón, es la información que tenemos del mundo exterior. Sin mayor detalle, ese es el consciente. O sea, es el que te permite entender que tú estás donde estás, que yo estoy aquí detrás de tu monitor, de la pantalla, de tu laptop, de tu PC, alrededor está tu casa, las personas que te rodean, etcétera. Ese es el consciente, que te permite entender tu día a día tal y como es, ¿no? El mundo físico. El subconsciente está hecho de información almacenada. Esa información almacenada es a la que accedemos para llevarla al consciente, ¿no? Por ejemplo, reconocemos a nuestros padres porque en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, perdón, está almacenado que ellos son nuestros padres, y entonces esa información la llevamos al consciente y ejecutamos, ¿no? Vamos al trabajo todas las mañanas porque está almacenado en el subconsciente esa información, y esa información se eleva al consciente, y por eso todos los días hacemos las cosas que hacemos. Es así como trabaja el subconsciente. Él almacena la información que luego es usada por el consciente. Pero hay uno tercero, y ese tercero es el famoso inconsciente. Entonces, en el inconsciente está la información a la que no accedemos con facilidad. ¿Por qué no accedemos con facilidad a la información que está en el inconsciente? Porque por lo regular, la mayoría de la información que tenemos en el inconsciente ha sido reprimida. Por eso es más complicado acceder a esa información del inconsciente y llevarla al consciente. Entonces, es ahí donde juegan los sueños. Los sueños son los que traen a una supuesta realidad esa información del inconsciente. Por ejemplo, te doy un ejemplo simple. Vemos una persona, esta persona nos cae mal, y ¿sabes qué? Nos cae tan mal, no nos ha hecho nada, pero nos cae mal, pero inmediatamente viene el consciente. Y el consciente nos dice, no, eso que tú estás sintiendo no está bien. Tenemos unas ganas terribles de maltratarla, de tratarla mal, de mirarla con desprecio, etcétera. Pero el consciente nos dice que no, que esa no es una conducta correcta, y por lo tanto tú no lo haces, no ejecutas esa sensación que tienes, ¿no? Entra entonces a tallar el subconsciente, ¿no? Guardamos esa represión
y se va a una cajita que se llama el inconsciente. Y es en el sueño en que el inconsciente se manifiesta, con toda esa información que día a día nosotros, por salud obviamente, guardamos en esa cajita llamada inconsciente. Pero no ha desaparecido, está ahí. Y en los sueños se manifiesta esa información que tiene el inconsciente. Ahora, los sueños son necesarios para ordenar nuestros pensamientos, definitivamente. Los sueños nos dicen por dónde va nuestra psiquis, qué es lo que estamos pensando, qué no pensamos, cómo estamos pensando. Son necesarios, son útiles los sueños, porque ordenan nuestros pensamientos. Los sueños, diría yo, es más, son necesarios para afrontar lo que no queremos afrontar. En los sueños nosotros vivimos y manifestamos aquellas cosas que hemos reprimido y que no queremos manifestar, pero que en los sueños, de una u otra manera, nos vemos obligados a manifestar. Entonces, no es tanto que los sueños solamente son sueños, los sueños intentan decirles algo. Es por eso que en nosotros se presentan los sueños recurrentes, ¿no? Y lo que, bueno, en psicología se conoce como el inconsciente colectivo y el arquetipo, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es darle valor a ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, si soñamos con reyes o con jueces, estamos hablando pues de los jefes, de los padres, de los abuelos, o sea, son imágenes de autoridad que poco a poco nuestro inconsciente busca la manera de cómo representarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poco de los sueños recurrentes. Uno de los sueños recurrentes que todo el mundo siempre refiere y que consulta o en conversaciones me han comentado siempre es la eterna carrera, eso que camino, o corro y no sé a dónde estoy yendo, o estoy intentando correr y no avanzo, siento las piernas pesadas. Todo lo que tiene que ver con esa situación de la carrera eterna es el deseo de ir tras una meta. El inconsciente lo que está tratando de decirte es que estás yendo sobre algo o en dirección a algo, ¿correcto? No es pues, ay, que mira, he soñado que caminaba y me dolían las piernas, seguro que me voy a enfermar, me va a dar reuma. No, no es por ahí. La interpretación de los sueños va más o menos por lo que el inconsciente tiene guardado. Aquí estamos hablando de que tras una meta. Quizás tú has dejado uno que otro proyecto inconcluso e inmediatamente tu inconsciente lo que hace es avisarte de que ese proyecto está inconcluso, de que tu inconsciente no está muy contento con ese paro que le has hecho a tus planes o a las cosas que tenías que hacer, e inmediatamente manifiesta a través del sueño, y por eso es que tú te ves haciendo una carrera, o no avanzando, o avanzando de más, o manejando bicicleta, o manejando automóvil, etcétera, etcétera. Otro de los sueños recurrentes que son muy comunes es, por ejemplo, la caída. Eso, que hay una caída, o nos caemos, o sentimos que nos caemos interminablemente, no sabemos cuándo va a terminar. Eso es muy recurrente. Y eso, simplemente, es muy lógico pensar, es el temor a caer, pero en el error. Es temor a caer en el error. Por ejemplo, las personas que recién se casan, y las personas que seguramente se han casado o recién han sido padres, de tanto en tanto, en la primera etapa de que se han casado, en la primera etapa que recién son padres, tienen estos sueños. Suelen soñar que se caen, o la sensación de caer eternamente y no sabe, y como que se van a un vacío. Ese es muy simple, es el temor a caer en el error, a no hacer las cosas bien, a no ser la pareja que esperaban, a no ser el padre que se espera, o la persona que se espera. Entonces, ese temor que tiene el consciente de hacer las cosas de manera errada, viene inmediatamente el subconsciente y te dice: no, eso no es así, no tienes por qué pensar eso, tú lo estás haciendo bien, estás trabajando, haces tus cosas bien, eres una persona como todas, etcétera. Pero eso no ha quedado ahí. Entonces, ¿qué haces? Lo reprimes y lo guardas en la cajita del inconsciente, y el inconsciente lo tiene ahí hasta que lo manifiesta en el sueño. De eso se trata más o menos la interpretación de los sueños, ¿no? Eso es más o menos con respecto a la caída interminable, o a esas caídas que tenemos en los sueños, ¿no? Otro sueño muy recurrente, pero muy recurrente en todas las personas, es cuando tú mismo te ves dormido, ¿no? O cuando tú mismo estás tratando de despertar y despiertas y te ves dormido y tienes una suerte de confusión que ha pasado. Bien, te voy a explicar qué pasa con esto del sueño cuando uno se ve dormido. Mira, esto tiene que ver con las fases del sueño en realidad,
¿no? Como te expliqué antes, son de 4 a 5 fases del sueño y el más profundo se llama el sueño REM y es ahí donde comienza el sueño en sí, ¿no? Cuando el sueño se presenta en lo más profundo del dormir, cuesta trabajo despertar. Cuesta mucho despertar. Es por eso que a veces tú tienes sueños y dices, pero en mi sueño yo sabía que estaba dormido y buscaba que despertarme y me movía y me pegaba y me arañaba y gritaba y nadie me escuchaba y esto y que el otro. Es porque estás en tu fase más profunda y es muy complicado que logre despertar. Pero como tu conciencia, tu consciente está buscando que despertar, lo que el inconsciente hace es direccionar el sueño hacia otro lado. ¿Y cuál es? Sigues soñando, pero esta vez sueñas que has despertado y por eso es que te ves dormido. Lo que pasa es que sigues en realidad soñando. Como te digo, tiene que ver con las etapas del sueño. No es que te agarre un estado de ansiedad. No tiene mucho que ver en realidad con las pesadillas, que ese en realidad es otro tema. Muy parecido, pero que tiene que ver con otras cosas. Lo que sucede es que estás en tu momento más profundo del sueño y va a ser bastante complicado que logres despertar de una manera consciente, ¿no? Por lo regular intentar despertar no se logra, definitivamente no se logra, ¿no? Y es por eso que se sueña que se ha despertado, pero en realidad seguimos durmiendo. Te contaré que buscando información en internet sobre los sueños y sobre este asunto de que las personas le dan significados a los sueños de todo tipo y de todo calibre, por llamarlo de alguna manera, encontré una suerte como de entrevista a una especie de coach espiritual, según se presenta, y me parece interesantísimo, primero porque no sabía que existían los coaches espirituales, ¿no? Con el respeto que se merecen, obviamente, no digo que no deben existir ni cosa parecida, no, o sea, no tenía idea de que existía un coach espiritual. Entonces hay una entrevista en un programa mexicano que me gustaría que veamos juntos, donde este coach le da unas interpretaciones a los sueños. A mi entender y a mi humilde opinión, pues que no muy de coach, que digamos, ¿no? Le da unas interpretaciones bastante subjetivas para mi gusto, pero mira, vamos a verlo, a ver qué es lo que te parece a ti y luego seguimos comentando. Puedes mandar tus comentarios al chat, tus saludos, todo lo que quieras decirme y por ahí vamos a ver esto juntos y regresamos para seguir comentando sobre el significado de los sueños y a ver cuáles son tus comentarios aquí en el chat, ¿sí? Vamos entonces a ver el significado de los sueños, ¿sí? La televisión más abierta que nunca. Bueno, muchas ocasiones, usted estará de acuerdo conmigo, soñamos algunas cosas que nos intrigan porque no sabemos que en realidad qué es lo que significa o nos quiere decir ese sueño. No sabemos si son señales de algo para alertarnos, sueños premonitorios. Y bueno, justamente hoy, precisamente para hablarnos de todo esto, viene Ricardo Ochoa, nuestro coach espiritual, y queremos que nos ayude, Ricardo, a descifrar qué es lo que sucede con esos sueños repetitivos. Vamos a dar ejemplos, si claro, me lo permites, sí. de hablar que si soñamos con tal cosa o cual otra. También, si gustan comunicarse a través de nuestro Twitter, también para hacer las preguntas a Ricardo, pero que lo hagan inmediatamente para que ahorita cabina me lo vaya diciendo y lo vayamos preguntando con Ricardo. Ricardo, bueno, nuevamente bienvenido. Hola, René, gracias. Soñamos cosas distintas. Soñamos que alguien muere, soñamos que alguien nace, soñamos que alguien se casa, cosas así. Así Ahora, es. primero, ¿por qué esa diversidad y si tienen significado? Sí, claro que tienen significado. Fíjate, René, que bueno, en la actualidad hemos ido perdiendo mucho esa visión acerca de ver hacia adentro, ver hacia lo que es la espiritualidad o la metafísica, pero claro que tiene significado. De hecho, otras culturas, griegos, romanos y otras, los judíos, por ejemplo, los hebreos, le daban grandes significados. Por ejemplo, ¿qué significa, René? Ajá. ¿Qué significa soñar, por ejemplo, con agua? Una cosa Con agua. Quiero hacer una aclaración. Cuando ustedes traten de interpretar un sueño, ustedes quieran saber qué onda con sus sueños, es importante no solo el sueño o lo que están soñando, sino es analizar todo lo que hay en el entorno. Todo lo que lleguemos a recordar. Entonces, Todo lo que como lleguemos a- muchas veces olvidamos los sueños, mi recomendación sería al momento de despertarnos anotarlo, ¿no? Con los Así es. detalles que están frescos todavía. Así es, de hecho. Bueno, agua. Estábamos en el ejemplo del agua. El agua no necesariamente significa lágrimas, también el agua significa vida, René. ¿Me explico? Recordemos que venimos de un vientre, recordemos que el 70% de lo que hay en el planeta es agua. Entonces, muchas veces soñar con agua representa o significa lo que es vida, el nacimiento
ante algún proyecto. Ahora, si lo que estamos soñando es agua, por ejemplo, pero es el mar, lo que sería agua salada, podría estar diciendo que relacionado son con lágrimas, tristeza. Tristeza. Es premonitorio, de repente los sueños nos están previniendo o avisando de algo que va a pasar en el No futuro. necesariamente. Acuérdense que también los sueños tienen que ver con una reminiscencia de lo que vamos viviendo día con día, se queda en el subconsciente y lo vamos Son aflorando. expresiones nada más. También los sueños tienen que ver con los miedos, también los sueños tienen que ver con vidas pasadas, que es algo que ya lo tocaremos en otro programa. ¿Me explico? Vidas pasadas. Vidas pasadas. Ok, así es. son recuerdos que te quedan y ahí se expresan simplemente sin querer decir algo a futuro. Así es. Cuando soñamos, por ejemplo, con una víbora o una tarántula, una araña o algo así, Fíjate. que nos causa pues cierto miedo. Fíjate, en este caso la metafísica que nos dice, cuando soñamos con insectos, primero que todo insectos, los insectos tienen que ver con poder, los insectos tienen que ver con prosperidad. Yo sé que es un poquito por ahí para la gente que nos está viendo en casa, un poquito medio feo, ¿no? El decir, oye, ¿qué onda soñar con cucarachas, soñar con arañas, soñar con escarabajos? Representa poder, representa oportunidades, representa dinero, por muy feo que parezca. Ahora, ¿qué pasa, René? dinero. Así es, ¿qué pasa, René? ¿Qué pasa, amigos, cuando están soñando, por ejemplo, con algún tipo de reptil, como las víboras, como los lagartos? Cocodrilo, Un cocodrilo. Esto habla necesariamente chismes, habladurías y gente que seguramente va a llegar a tu vida y va a empezar a quitarte lo que tú tienes. Eso representa generalmente los reptiles. Ok, eso es lo... Ahora, cuando se muere alguien querido, cuando te mueres tú mismo, ¿qué significa? ¿Representa renovación o representa el hecho de que tienes que hacer un cambio severo en tu vida? Por ejemplo, el soñar con calaveras, el soñar con huesos humanos, osamentas, representa también eso, esa parte que tenemos que dejar atrás. De hecho, déjame decirte que la calavera juega un papel importante en muchas culturas o cultos iniciáticos, como los masones, como las cuestiones que practican Yoruba, donde precisamente la calavera tiene que ver con el inicio, el principio y el final de un ciclo. Entonces es lo contrario a decir, alguien se va a morir, sino va a haber larga vida para alguien, ¿no? Exactamente. Antes de ir a ese, cuando alguien se casa, representa el hecho de formalizar un proyecto. No necesariamente significa, mi amiga, perdón, a lo mejor le estamos rompiendo el corazón a muchas niñas que dicen, soñé que me casaba con mi pareja. No necesariamente significa eso. Significa también que estamos a punto de formalizar un proyecto, generalmente de trabajo. Cuando te casas, en tu sueño no necesariamente significa con una pareja, sino significa un proyecto. Ahora, también tenemos sueños muy desagradables que llegamos a nombrarlos como pesadillas. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna forma de evitar tener pesadillas? Hay algo bien sencillo, René. Yo les voy a recomendar, de hecho es uno de los tips que ahí van a aparecer en las pantallas, también en las redes sociales. Si ustedes por ahí checan mi red social, van a aparecer. Pueden poner ustedes, para evitar ese tipo de pesadillas, una jícara o un recipiente con agua abajo de su casa. Eso va a crear... ¿De la casa o de la cama? Perdón, de la cama. Ok. De la cama. Eso va a crear una especie de espejo. ¿Para qué? Para que la energía fluya y empecemos a evitar las pesadillas. Ahora, otro punto importante. Decía René, ¿qué hacer cuando tenemos un sueño vívido, un sueño muy real? Tener una libretita junto a la cama para anotar, es cierto, pero también para poder tú empezar a esclarecer tus sueños o darles un poquito más de explicación, hay dos formas bien sencillas. Uno, abajo de su cama, desde una noche antes, pueden poner un pequeño palo, se llama zarza. Recordarás que ¿Dónde la conseguimos? Váyanse al mercado de su localidad. Aquí en México, para los chilangos, tenemos un mercado tradicional que se llama Mercado de Sonora, donde podemos conseguir esta cuestión. El mercado de Jamaica y eso. Exactamente, se llama el palo de zarza. Recordarás que hay un hecho bíblico donde dice que a Moisés le fueron revelados los mandamientos en un árbol de zarza ardiendo, ¿cierto? Sí, señor. Un árbol de revelaciones. Entonces, la zarza, o en algún momento conseguir una planta o una hierba que se llama campana y ponerla abajo de tu almohada. Eso nos ayuda, ¿para qué? Para abrir la mente, para que los sueños los podamos interpretar. Ok, ahora cuando sueñas con sexo, ¿no? Eso debe tener alguna interpretación, a lo mejor es Pues alguna... de que tienes que cumplirle a tu pareja. O sea, entonces es un deseo sexual reprimido que de repente las personas llegamos a tener y lo proyectamos ya sea con la pareja que tenemos actualmente o a lo mejor se proyecta con alguna fantasía o un ser que inventamos nosotros. Realmente soñar con sexo tiene que ver realidad con el hecho del aburrimiento que tenemos de la vida, ¿me explico? Recordemos que el sexo es lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene fresco, lo que Y en nos el caso de mantiene los atentos. adolescentes que, bueno, no se han casado y todavía no tienen ese rutina del matrimonio, Ahí podríamos... de repente sea el deseo reprimido, ¿no? Es un deseo reprimido. Muchas veces confundimos deseos reprimidos o confundimos cuestiones que vamos viendo en nuestro día a día precisamente con los sueños. Por ejemplo, alguien me preguntaba a través de las redes sociales, René, ¿qué significa soñar, por ejemplo, con algún perro? Me decía una persona, soñé con un perro que me mordía o soñé con un perro que yo le daba una patada. Recordemos que el perro para todas las culturas significa el amigo, el mejor amigo del hombre.
Cuando soñamos que un perro lo estamos agrediendo, que bueno, ¿no? Nosotros agredimos al perro. Nosotros agredimos a un perro, o que un perro nos agrede, significa que un gran amigo, una gran amistad se va a terminar precisamente por algún chisme, por alguna habladuría. Ok. Hay un sueño, por ejemplo, que a mí me ha pasado y que también aquí a un par de amigos camarógrafos también me han dicho que les sucede que se te caen los dientes. Yo sí he soñado que de repente siento que se me caen los dientes. Piezas dentales significa, lamentablemente, si es un signo, es un sueño un poquito complicado, habla acerca de que una persona próxima a nosotros puede llegar a partir. Puede llegar a partir. Exactamente, como el decir, ese sí es premonitorio nuevamente. Sí es premonitorio, como el decir soñar con excremento, de cualquier forma que lo pisas. Hay gente que dice, todavía más asqueroso, que nadan en una alberca de excremento, significa dinero. ¿Sí? No me expliques. Pues sí, hay que nadar en alberca de excremento, oye, eso significa dinero. Y bueno, también... Fíjate, René, que es bien importante que apunten lo que pasa en sus sueños, pero también es importante que vean si es de día, si es de noche, qué hay alrededor de tu sueño, si en tus sueños tienes expresiones, tienes emociones, porque eso va construyendo un sueño. Recordemos que en la antigüedad había oráculos, había gente que trataba de explicar esta cuestión de los sueños de una forma muy, muy delicada. Ahora, hay otros sueños, por ejemplo, por experiencia mía y por también comentarios que he tenido con otras personas, muy recurrente. Son dos. Uno, que las personas vuelan, o que volamos. ¿Ese también qué significaría? El volar o el caer, que son los dos más recurrentes. El volar significa el deseo de libertad. Dice que la persona se siente atrapada, la persona se siente esclavizada, ya sea en su hogar, ya sea en su trabajo, y necesita un cambio de hábitos, necesita expandir el alma. La gente que cae constantemente, lo que significa es que ya no encuentras una salida. Lo que estás haciendo o con quien estás te está provocando una asfixia y necesitas hacer un cambio. El caer representa entonces que analices tu vida porque necesitas hacer un cambio. Es otro deseo. Y el volar representa precisamente un cambio de trabajo, o necesitamos hacer algo. Un cambio de vida. Así es. De repente. Hay otro sueño también que se repite mucho en las personas, el salir a la calle y estás o en ropa interior o desnudo. Representan los prejuicios, René. Muy buen signo, muy buena pregunta. ¿Es buen indicio? Así es. El hecho de que tú te sueñes en la desnudez representa precisamente el quitarte de los juicios que tienes. Seguramente en este momento estás siendo muy atacado por la escuela. A lo mejor eres una figura prominente en la universidad, para tu familia. En tu trabajo. Y no te puedes dar el gusto, por ejemplo, de ir a comerte unos tacos a la calle porque te van a ver. Entonces, el soñarte con desnudez significa que tienes que dejar atrás esos prejuicios, dejar atrás esa pose y empezar a ser tú mismo, tú mismo. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie. Bien, amigos, entonces hemos visto esta entrevista con este coach espiritual hablando sobre los sueños y a mi entender, como dije hace un momento, me parecen interpretaciones bastante ligeras, ¿no? Interpreta los sueños, esta persona interpreta los sueños, el sueño del mar, el agua lo interpreta como lágrimas, los excrementos como dinero, el sexo lo interpreta como que tienes que cumplir a la pareja, donde sí coincido con él es en la desnudez, y hay un problema de mostrarse, pero vamos a hablar ahora y a intentar entender qué pasa con esto de los sueños. Mire, más allá de estas interpretaciones, que las hay de todo tipo, y que es más, en casa, en las familias, siempre vamos a encontrar a alguien, no sé, con dotes histriónicos o con dotes metafísicos y ocultistas, esotéricos, que siempre van a intentar darle explicación a nuestros sueños, ¿no? Si le cuentas a algún familiar, alguna tía, algún tío, a la abuelita, no sé, soñé que con zapatos, ay, eso mira, es mucho dinero, que esto y que el otro, vienen muchas cosas, muchos regalos, o sea, no sé de dónde sacan ese tipo de interpretaciones, porque hasta donde yo sé, a los únicos que les gustan los zapatos son a los duendes, y a ellos pues les debe parecer una cosa pues de fortuna, pero en realidad no, o sea, ¿de dónde parten las interpretaciones? En la psicología se estudia mucho este asunto de los sueños. Ya Sigmund Freud y Carl Jung han estudiado muchísimo los sueños, y ambos coinciden en que son las manifestaciones del inconsciente, como lo comenté hace un momento.
¿no? Solamente que, bueno, Freud tiene una visión más pesimista, es más pesimistón en el asunto de los sueños, porque él propone que los sueños son una manifestación de los deseos reprimidos y las pulsiones reprimidas del inconsciente, y que no han sido liberados y que no han sido trabajados, y que estamos, como decirte, presos un poco de esas pulsiones y de esas cuestiones reprimidas, ¿no? Jung, sin embargo, a partir de su teoría del inconsciente colectivo, propone que los sueños efectivamente son manifestaciones del inconsciente, pero que no estamos atrapados en esos sueños, no somos esclavos de esas pulsiones o de esas cuestiones no realizadas. Simplemente lo que hace el sueño es indicarnos qué es lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos a partir de eso que el sueño nos está manifestando. Entonces viene lo que Jung llama el arquetipo. Como les dije hace un momento, el arquetipo es el valor que tú le das a cierta imagen. Por ejemplo, ¿no? El mar. El mar es la vida, el mar es lo inmenso, es lo más profundo, y dentro de tu arquetipo, o sea, dentro de del valor que le damos, el mar vendría a ser la madre, o vendría a ser tus sentimientos más profundos que tienen que ver contigo. Cuando soñamos con el mar, que es el origen de la vida, la madre, representa los afectos más profundos. No es que se va a salir el mar en Taiwán o en Japón va a haber maremoto. O sea, no dudo que en este mundo del Señor existen mentes y personas con una capacidad adivinatoria o una capacidad de evidencia extraordinaria. Por supuesto que no lo dudo, pero hay que tener cuidado con ese tipo de conceptos, ¿no? Con ese tipo de creer que lo que estamos interpretando es justamente lo que va a hacer o lo que va a suceder en un futuro, porque esas personas que suelen decirse o suelen decir yo tengo sueños premonitorios, lo que yo sueño se hace realidad, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros pensemos eso o le digamos a una persona eso porque nos parece que sus sueños son premonitorios, porque lo único que estamos haciendo es condicionar esa mente a que sea así. Entonces, esa persona que cree tener una capacidad, no sé, de premonición en sus sueños, ese inconsciente, lo que va a hacer es buscar todas las condiciones necesarias para que ese sueño se haga realidad según su interpretación. Por ejemplo, ¿no? Yo te cuento mi experiencia personal. Yo siempre y recurrentemente sueño con el mar, ¿no? Y lo sueño a veces apacible y a veces muy bravo, y sueño que se sale el mar y esto y que el otro, ¿no? Entonces, yo en mi interpretación, hasta antes de enterarme de este asunto, cada que soñaba con el mar, yo había encontrado una relación que era, yo he vivido muchos años en el Callao, como ustedes saben, y yo había encontrado una relación de que mis sueños con el mar tenían que ver con algún problema que seguramente me iba a dar mi familia, mis hermanos, mi madre, o algún chisme, o algo con la gente con la que yo he vivido en el Callao, o mi barrio que era anteriormente que vivía en el Callao. Entonces, cada que yo soñaba con el mar, yo decía, algo seguramente en el Callao, alguna cuestión que va a pasar, algo me voy a enterar, esto y que el otro. Y entonces no me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo era predisponerme a cualquier cosa que encaje a esa idea que yo había creado, que yo había fabricado, ¿no? Luego, cuando ya me entero de todos estos temas un poco más, a partir del estudio y la lectura, me doy cuenta que el mar representa, en este caso, para mí, mis sensaciones más profundas, incluso lo que es mi representación de la madre. Y encontré que efectivamente, en los momentos en que yo soñaba con el mar, yo estaba, por llamarlo, en situaciones emocionales muy fuertes, ¿no? Que yo debería de observar, pero como estaba tan ocupado esperando que me vengan a contar un chisme del Callao, no observaba lo que estaba pasando con mis sensaciones más profundas, más personales, y no avanzaba, no solucionaba situaciones, no solucionaba problemas, porque estaba esperando que alguien me venga a contar, pues no sé, un chisme de alguno de los patas de mi barrio, o de alguna de las personas conocidas del lugar donde yo he crecido, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de interpretaciones, y por qué no decirlo, y con las personas que hacen este tipo de interpretaciones ante los sueños, ¿no? Una vez más digo, no dudo que existan personas con capacidades premonitorias, absolutamente no lo dudo, pero son los menos, hay que reconocerlo, son los menos. Hay personas, sí, es un hecho bíblico, sí, efectivamente, las culturas más antiguas han recurrido a los oráculos, a descifrar los sueños, pero son cuestiones muy puntuales que hasta el día de hoy se pueden dar
pero no es el común denominador, no es lo regular, no es lo frecuente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como les digo, de qué vamos a entender por interpretación de los sueños, porque si no nos vamos a predisponer a que nuestro sueño se haga realidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Una cosa que escuché, bueno, que conversé con unas amigas hace unos días es los cuchillos, las serpientes. Por lo regular, se piensa que los cuchillos, las serpientes son traiciones, son ese tipo de cosas. Bien, puede ser, no lo niego, puede tener alguna relación, pero si tú te predispones a estar esperando la traición, a estar esperando pues el chisme, no vas a entender lo otro que quizás te quiera decir el sueño, ¿no? Que quizás ese sueño te está diciendo que tú no estás siendo como muy quizás sincero contigo, y no estás siendo quizás tú muy sincero con los demás. Entonces, al estar esperando algún efecto externo, te olvidas de tu cuestión interna. Y el sueño, como lo dije al comienzo, lo que intenta decirnos son cosas que nos pasan a nosotros, cosas internas. El sueño no es más que un lenguaje propio, es un lenguaje que tenemos de tú a tú, de yo con yo, de yo conmigo, como lo quieras llamar. Y es bueno, muy bueno, observarlos, verlos y tener cuidado con esas interpretaciones tan a la ligera, ¿no? Vamos a ver un poquito el chat, a ver qué nos dice por acá las personas que se han conectado. David, ¿qué pasó? Nada, estamos acá, David, conversando sobre la interpretación de los sueños y este tema de los sueños. Lourdes nos dice, no dijo nada. Me supongo que estás refiriéndote a la entrevista que he pasado. Sí, pues, a las finales de verdad. Es mi opinión particular y me hago responsable de ella y no pretendo que todo el mundo coincida con mi opinión, pero sí, me parecieron interpretaciones muy ligeras, demasiado ligeras para un supuesto coach espiritual sobre lo que es los sueños, ¿no? Bastante ligera. Me parece más que es una interpretación llevada por lo que, mejor digo, lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Me dice Vanessa, los sueños se interpretan después del lugar donde vive, depende del lugar donde vive. Efectivamente, Vanessa tiene muchísima razón. Según el lugar donde vives, según la cultura en la que has nacido, como dice el amigo César, según la cosmovisión que tienes tú del mundo y de la vida, los sueños son interpretados. Lo que para nosotros es una cosa, en otro punto del planeta es completamente diferente, ¿no? No sé, para nuestra cultura los cuchillos pueden ser traiciones o problemas, y en otro lado del planeta los cuchillos que para ellos pueden representar armas y quizás representen decisiones, cosas a decidir y a tomar, acciones. Es muy muy acertado lo que nos dice Vanessa, de que los sueños se interpretan, depende del lugar donde uno vive, ¿no? Lourdes nos vuelve a decir, los sueños siempre se relacionan con nuestra realidad. Bueno, con nuestra realidad interna, efectivamente, ¿no? Con nuestra realidad interna. Otra cosa que tiene de particular los sueños, les comento, es que por lo regular cuando soñamos con personas, y con personas que quizás conocemos o no conocemos, esas personas por lo regular no están tratando de representar a nadie, solo te están tratando de representar a ti y a tus aspectos. Por ejemplo, si sueñas que vas por la calle y ves a un niño que cruza la pista imprudentemente, ese niño no es una tercera persona. Por lo regular, en el sueño, ese niño está representando un aspecto tuyo, tu aspecto inconsciente, tu aspecto de niño. Quizás ese sueño lo que intenta decirte es que estás tomando un camino un tanto inconsciente y peligroso. Estás tomando quizás decisiones, o estás en una empresa, una acción, estás haciendo algo de lo que no estás muy consciente, y en tu día a día lo sabes, lo presientes. Bueno, no sé si esta relación es la que me conviene, no sé si este negocio se me conviene, pero viene entonces el subconsciente, el super yo, si lo quieres llamar así, y te dice, no, Carlos, no, Vanessa, no, Lourdes, no, David, eso que tú estás pensando no es así. Tú eres una persona muy capaz, tú eres una persona luchadora, tú eres una persona que puede salir adelante y no tienes por qué estar pensando que tú vas a fracasar. Eso es bueno, es muy bueno. Pero esa información anterior a eso, ese temor que generaste anterior a eso, se guarda en una cajita que, como dije antes, se llama el inconsciente. Y ahí se queda guardadito hasta que aparece en los sueños. En el sueño se manifiesta esa información. ¿Por qué se manifiesta? Porque el inconsciente te está tocando la puerta para decirte, hey, has dejado esto en esta cajita, sería bueno que lo limpies, lo trabajes, lo acomodes para que no nos afecte. De eso se trata este asunto de los sueños. Bien, regresando con el tema de los sueños recurrentes, para darles un significado, bueno, al menos mi humilde significado, y para tener la cosa clara, hablábamos de que el mar es el origen de la vida y representa por lo regular a la madre,
y representa los afectos más profundos. Cuando sueñas con el mar, sería bueno que en vez de pensar que se va a salir el mar o va a haber un cataclismo, sería bueno que intentes ver tu relación con tu madre, con tu padre, o tus afectos o tus sensaciones más profundas que tienen que ver contigo. Cuando se sueña por lo regular que el mar se desborda, es porque simplemente tú te sientes arrasado por las propias emociones, por las emociones personales. Cuando sueñas que el mar está tranquilo, que te bañas, que esto y que el otro, que es cristalino, es porque estás tranquilo y el inconsciente te está avisando que esa información está tranquila y que no pasa nada, ¿no? Otro de los sueños recurrentes que son muy comunes es el verse desnudo, ¿no? El verse desnudo, sí, efectivamente, sí coincido con el entrevistado que vimos hace un momento, que tiene que ver con los conceptos morales, pero es un poquito más agudo de lo que propone. Sí, el verse desnudo tiene que ver con conceptos morales de estas partes de mí no deben verse. Eso es lo que te está tratando de decir el sueño. Hay partes de ti, de todo tu ser, de todo tu conjunto, que estás ocultando, ya sea consciente o inconscientemente, porque de pronto tú tienes, no sé, un cargo, un puesto, y necesitas mantener como profesional una postura, una posición, pero el inconsciente no está muy contento con esa postura. De pronto tú has sido siempre una persona bastante jovial, bastante alegre, de permitirse bromas, pero ahora, pues no sé, te ascendieron en tu chamba, ascendieron al flaco, y de pronto ahora pues tienes personal a tu cargo, y como que eso ya no es lo que debe de ser, por llamarlo de alguna manera, e intentas tener una personalidad un poco más flemática, un poco más distante, pero el inconsciente sufre un poquito, ¿no? Entonces te avisa, oye, mira, ¿sabes que estoy sufriendo? Porque no me puedo mostrar tal cual soy. Entonces hace que tú sueñes que te ves desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como te decía, el verse desnudo también es soñar las cosas que uno mismo ya no muestra, efectivamente. Es las cosas que uno ha guardado, ¿no? O que muestra ya solamente para tal o cual y que ya no se permite mostrar a todo el mundo, ¿no? Es un llamado en realidad. Cuando uno se sueña desnudo, es un llamado a mostrarse tal cual eres. Así de simple. El inconsciente te está llamando a mostrarse tal cual eres, ¿no? De pronto, en algunos casos, la gente suele tener estos sueños recurrentes de la desnudez, y ahí habría que observar algunas cosas. De pronto, esa persona no es una persona sociable, sino está necesitada de afecto. Entonces el inconsciente le toca la puerta con ese sueño de desnudez para que se muestre tal cual es. O sea, mira, tú no eres tan agradable como quieres, en realidad lo que necesitas es afecto. O quizás no es una persona tan generosa como se pinta. Hay un interés de reconocimiento, ¿no? Que digan, ay, mira qué bueno que es, qué buena gente, ay, qué buenita, ¿no? Que esto y que el otro. Pero no es porque sean buenitos o buenitas, es porque hay una necesidad de reconocimiento. O quizás no es que seas estudioso, no es que seas un gran trabajador, quieres ganarle a los demás. Entonces, esas verdades tuyas propias, las guardas en esta cajita del inconsciente, y luego el inconsciente las manifiesta en lo que conocemos como los sueños, ¿no? Soñar simplemente es enfrentarse a uno mismo, es crecer, es evolucionar.